aumentado, oh Señor, tus maravillas sobre mí. Gracia sobre gracia me das. Y si en el desierto estoy, tú hablas a mi corazón y gracia sobre gracia me das. Has aumentado, oh Señor, puedes decirlo. Y gracia sobre gracia me das. Y si en el desierto estoy, tú hablas a mi corazón y gracia sobre gracia me da. Sus bondades infinitas son, no las puedo contar. No hay tiempo suficiente para hablar de todo lo que has hecho tú, Jesús. Son tus obras, tus proezas y milagros, oh mi Dios. Incomparable eres tú. Mi corazón te canta todo el día y cada noche has sido tú. Mi fortaleza y mi canción. Grandes son tus obras, tus proezas dile al Señor. Y milagros son mi Dios. Incomparable eres tú. Mi corazón te canta todo el día y cada noche has sido tú. Fortaleza y mi canción. Mi fortaleza y mi canción. Fortaleza y mi canción. Sí, Señor, tú eres nuestra fuerza, nuestra esperanza, nuestro refugio. Y a ti te cantamos, Señor. Aumentado, oh Señor, tus maravillas sobre mí. Y gracia sobre gracia me das. Y en el desierto estoy, tú hablas a mi corazón y gracia sobre gracia me das. Tus bondades infinitas son, no las puedo contar. No hay tiempo suficiente para hablar de todo lo que has hecho tú, Jesús. Son tus obras, tus proezas y milagros son mi Dios. Incomparable eres tú. Mi corazón te canta todo el día y cada noche has sido tú. Mi fortaleza y mi canción. Vamos, levanta tus manos. Son tus obras, puedes tus decirle fuerte al Señor y milagros son mi levanta Dios. Tu voz. Incomparable eres tú. Más fuerte. Mi corazón te canta todo el día y cada noche has sido tú. Mi fortaleza y mi canción. Grandes son tus obras, tus proezas y milagros, oh mi Dios. Incomparable eres tú. Mi corazón te canta todo el día y cada noche has sido tú. Mi fortaleza y mi canción. Mi fortaleza y mi canción. Mi fortaleza y mi canción. Oh sí, Señor, eres nuestra inspiración. Amén.
gozamos en ti, Señor. Oh, te agradecemos. Gracias, Señor, por tu redención. Gracias, Señor, porque nos has lavado con tu sangre. Gracias, Señor, por cada gota de tu sangre que has derramado por nosotros, por nuestra libertad. Oh, gracias, Jesús. Te alabamos. Te alabamos. Te adoramos, Señor. Eres hermoso. Preciosa sangre que se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor. Oh, 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 oh. Sobre ti el dolor, tus penas lloraron. Jesús, Jesús. Vamos a decirle, dilo conmigo. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Conmigo. Preciosa sangre que me transformó. Te agradecemos, Cristo. Preciosa sangre sobre ti el dolor, tus penas lloraron. Jesús, dile, iglesia, Jesús, Jesús. Vamos a levantar nuestras manos, vamos a decirle, dile conmigo. Hay poder en la sangre, díselo con todo tu corazón, que fluyó por amor. Gracias, Señor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me sanó, tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me sanó.
Él derramó. Oh Jesús, oh te agradecemos Dios por tu sangre en la cruz. Nos diste libertad, nos diste sanidad. Levanta tus manos un momento. Oh, te agradecemos. Oh, tu sangre me transformó. Tu sangre, dilo iglesia, me perdonó. Tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me sanó, tu sangre me transformó, tu sangre, dile a él, me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me sanó. Hay poder en la sangre de Jesús que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. La última vez. Hay poder en la sangre, díselo a Él, oh, que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Sacrificio, eres todo para mí. Oh, preciosa sangre, la sangre de Jesús nos dio vida, nos dio salvación. La sangre de Jesús, la sangre de Jesús nos limpia, nos limpia. Oh, nos rendimos ante ti, venimos a ofrecer nuestra voluntad, nuestra voluntad. Nuestro corazón te damos, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Preciosa sangre. Tu sangre es preciosa, pero también tu sangre es inagotable. Tu sangre es única, pero es para todos. Tu sangre, Señor, fue derramada hace 2000 años, pero sigue siendo efectiva. Sigue siendo efectiva en mis hermanos. Sigue siendo efectiva en mí, en mi familia, en mis hijos, en mis padres. Y seguirá siendo efectiva en la vida de los hijos de mis hijos. Gracias por tu
tu sangre. Hay poder en tu sangre. Hay poder en tu sangre para salvar, para perdonar, para crear paz entre el cielo y la tierra. La sangre nos ha dado paz en el corazón del hombre, en el corazón de Dios. La sangre nos ha lavado, la sangre nos ha limpiado, la sangre nos ha comprado. Gracias por tu sangre preciosa, Padre. Muchas gracias, Señor. Padre, te honramos en esta mañana y te bendecimos. Y te damos gracias por el regalo al mundo que has dado. Una sangre única y poderosa. Una sangre que ha destruido el reino de las tinieblas. Una sangre que ha acabado con el pecado del mundo, pero también con el pecado en mi corazón. Soy acepto, soy amado. Tengo puertas abiertas por la sangre de Cristo. Gracias, Señor. Porque mi cuerpo sigue fallando, sigue faltando, sigue pecando. Pero la sangre de Cristo sigue perdonando. La sangre de Cristo sigue restituyendo. La sangre de Cristo sigue creando el favor entre Dios y yo. Y te doy gracias, precioso Dios, por la preciosa sangre. En el nombre de Jesús, dele gracias a Él. Dígale gracias por esa sangre. Dígale gracias, Señor. Te bendecimos, Padre, en Cristo Jesús. Puedes decir amén. Amén. Vamos a entrar a la palabra. ¿Estamos aprendiendo algo con esta serie? Nos está ayudando a entender más el reino, más al Señor, más las cosas que Dios ha diseñado y que son importantes que sepamos. Mi hija me hace una pregunta a cada rato, sobre todo entre semana y en el transcurso de la mañana. Ahora que está tomando la escuela desde casa, seguido me hace esta pregunta: ¿y para qué necesito esta materia? ¿O para qué yo necesito esto? ¿Por qué me tienen que enseñar esto si nunca lo voy a usar en mi vida? Y bueno, pues ahí la tengo que terapiar yo, ¿verdad? La palabra de Dios no es así. La palabra de Dios no nos enseña cosas que nunca vamos a usar en nuestra vida. Al contrario, la palabra de Dios nos enseña cosas que necesitamos usar en nuestra vida. Eso es muy, muy importante. Y estamos viendo esta serie. Y pues bueno, yo quiero que recuerden lo que hemos estado viendo. El apóstol Pedro, que hemos leído ahorita en estas semanas acerca de él, nos enseñó, si ustedes recuerdan, que fuimos linaje escogido, que fuimos un pueblo comprado, que después nos convirtieron en una nación santa y también en sacerdotes del rey, para poder proclamarlo, para anunciar las virtudes de él. ¿Cómo les fue en esa semana proclamando al Señor? ¿Tuvieron oportunidad? Algunos me llamaron, me dijeron: oye, fíjate que yo pude compartirle a esta persona, le evangelicé, o le hablé de Cristo, o le regalé esta tarjeta. Nuestros hermanos Álvarez acaban de llegar, ¿verdad? Y el domingo pasado precisamente una persona se conectó aquí a la iglesia, desde, ¿dónde era? ¿Perú o Colombia? Desde Colombia, ¿verdad? De Armenia. Cuando dicen tembló en Armenia, yo dije: no, pues allá, ¿verdad? En la otra Armenia. Entonces, y dije: bueno, está muy lejos, pero no estaba tan lejos. Sigan proclamando al Señor. Ahorita en lo que yo estoy empezando a compartir, puedes tomar tu celular, ya que te gusta revisar a media predicación, ¿verdad? Si todo está bien en el celular, ¿por qué no lo revisas de una vez? Abres tu Facebook y le pones: estoy aquí, estoy en el culto, estoy adorando a Dios. ¿Qué te parece? Hazlo, ¿verdad? Invita a otros, invita a personas a que vengan al culto, ya sea por las redes sociales o en persona. Pero necesitamos seguir proclamando a Cristo de una o de otra manera, pero sobre todo con nuestra vida. Amén. Muy bien. Ahora, también nos va a mostrar Pedro algo más importante, y esto es
que nos va a mostrar un área de nuestra identidad que es muy necesaria. Y esta es que lo importante de esta identidad que nos va a mostrar ahorita es que no es un comparativo. ¿Recuerdan a Jesús? Jesús decía, ¿con qué les comparo el reino? Y él hacía comparativos. ¿Ok? Lo comparaba con una red de pescar, con muchas cosas. Pero no quiere decir que el reino era una red de pescar. ¿Me explico? Hay muchas cosas que la palabra nos compara, pero en esto que vamos a empezar a ver, bueno, que hemos estado viendo y que vamos a ver también en esta mañana, no es un comparativo, es una realidad. Por eso yo quiero que le pongas toda tu atención, y el mensaje de hoy lo voy a dividir también en dos partes, porque es muy extenso y es muy importante. Así es que yo espero verte hoy y también la próxima semana, para que no pierdan de esto, ¿ok? De vista lo que vamos a ver. Bien, vamos a Primera de Pedro 2:5 y vamos a ver qué es lo que nos dice. Dice la escritura así: ustedes también, y mira lo que dice, como piedras vivas sean edificados, ¿ok? Como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Versículo 6 dice: por lo cual también contiene la escritura. Por esto también la escritura dice lo siguiente: pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida y preciosa, y el que crea en él no será avergonzado. Para ustedes, digan, para mí, eso, para ti, te está hablando a ti, iglesia. Para ustedes, los que creen, él es precioso. ¿No le cantamos en esta mañana, eres precioso? Preciosa sangre. Ustedes consideran a esta piedra, a él, precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Mire lo que sigue diciendo. Dice también, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en qué, fíjense en qué, en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas ustedes, y lo van a entender ahora sí, mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Díganme aquí, lo que ustedes pueden ver es que Pedro ahora sí, estamos armando todo el paquete. Pedro, anteriormente lo estuvimos viendo acerca de que somos un linaje, etcétera, etcétera, pero ahora estamos viendo la antesala de esto. La antesala es que ustedes, como piedras vivas, sean edificados. Ahora, lo interesante es que Pedro y Pablo compartían la misma doctrina, la misma enseñanza, y esto podemos verlo en la escritura. Vengan conmigo a Efesios capítulo 2, versículo 19 al 22. Y dice así la escritura: así que ya no son extranjeros, tampoco advenedizos. Y mira lo que nos dice: ahora son ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Fíjense cómo somos. Por eso les digo, aquí ya no es un comparativo, no es un les voy a comparar con, sino aquí nos revela cómo Dios nos ve. Y dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, todo el edificio bien coordinado va creciendo con este objetivo, para ser un templo santo en el Señor, en quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Qué es lo que nos están diciendo estas dos citas? Y unas más que vamos a ver la próxima semana, nos vamos a echar un clavado, pero hoy no. ¿Qué nos está diciendo esto? Que tú y yo somos piedras vivas, y que la labor que se está haciendo desde hace 2000 años es edificar un templo. Ahora,
El tema que vamos a ver de la serie es el edificio. Somos el edificio de Dios. Somos el templo de Dios. Aquí el punto es que estas citas y las que vamos a ver la próxima semana, y no quise traerlas hoy porque necesitamos primero lo siguiente. Ellos que lo leían, ellos que lo escribían, entendían perfectamente cuando se utilizaban estos términos. Yo quiero que sepan, antes habían infinidad de templos. Había templo a Zeus, Afrodita, a Artemia, a un montón de mujeres y hombres habían templos. Pero había el templo. Entonces, aquí cuando ellos están refiriendo al templo, ellos no tenían conflicto de decir cuál templo. Por ejemplo, imaginemos que aquí viene una persona que viene y que profesa ser testigo de Jehová. Esta persona cuando lea, y usted es el templo, ¿en qué va a pensar él? En el salón del reino. Si una persona que viene y profesa la fe católica y hablamos, no, que el templo, ¿en cuál templo va a pensar? En la catedral. ¿Me explico? Hay muchos templos, pero necesitamos primero que nada definir y entender muy bien este aspecto del templo. Nosotros no podemos avanzar, no podemos entender los pasajes que vamos a ver esta semana y la próxima si no entendemos primero y no conocemos el templo. Así es que en este día, ¿me apagas la luz ahora sí, Jorge? En este día vamos a ver la historia y vamos a ver la evolución del templo. Cuando aquí se está refiriendo a la escritura que ustedes son piedras preciosas, cuando se refiere a la escritura que Cristo es la piedra angular, cuando se refiere que Cristo es el fundamento, cuando se refiere que los apóstoles y los profetas pusieron fundamento, cuando veamos que dice que se edificó, pero que eres tú quien tiene que sobreedificar, vamos a poder entenderlo mucho mejor después de lo siguiente. Yo quiero ponerles 3 videos pequeños. Me costó mucho el escoger de todos estos, pero que puedan ustedes observar los templos que han habido en la Biblia, en la palabra de Dios. Vamos a verlos y ahorita vamos también a estudiarlos un poquito, ¿de acuerdo? Este primer templo que les voy a mencionar es el tabernáculo. Este es el tabernáculo conocido como el tabernáculo de Moisés. Vamos a verlo ahorita en un momentito más, pero yo quiero que pongan atención, por favor, a los diferentes elementos y a las cosas, para que cuando ya lo expliquemos ustedes recuerden bien cada cosa que está ahí. Yo sé que hay muchos que ya han estudiado acerca de esto, pero lo que sí necesito es que sean pacientes los que han estudiado y demos la oportunidad a que los demás, hay muchos que no han estudiado este tipo de templo, así es que permítame. Este templo que fue erigido, que se llamaba el tabernáculo, funcionó alrededor de 400 años. Y es bien interesante porque por 400 años estuvo funcionando. Después de 400 años, este lugar dejó de ser de alguna manera inoperable. Y tuvo que venir posteriormente uno más. El próximo templo que vamos a observar va a ser el templo al que se le llamó el templo de Salomón. Se le llama el templo de Salomón porque él fue el privilegiado en edificarlo. Yo quiero que vean, que observen las diferencias entre ellos, por favor. El altar de sacrificio, habían varios elementos, ahorita los vamos a ver con calma. Y bueno, este templo, después de 400 años que se estuvo utilizando el tabernáculo, ese templo fue levantado. Y ese templo duró aproximadamente 7 años en edificarlo. Fue un modelo que le fue dado a David, no a Salomón. El modelo lo recibió David, pero David, por haber derramado tanta sangre, por haber hecho una función muy específica dentro del reino, no le fue permitido
Y uno de los anhelos, si no es que el anhelo más grande que tuvo David toda su vida, fue edificarle casa a Dios. Él tenía tantos conflictos de él tener un palacio y ver que Dios a lo lejos se veía la tienda. Todavía estaba operando el tabernáculo de David, de Moisés. Y David quería levantarle casa. Dios le habla y le dice: no me vas a levantar casa tú, sino que será alguien más que me va a levantar casa, será tu descendencia. Pero aquí lo interesante es de que está hablando Dios en un doble sentido cuando dice: tu descendencia me levantará casa. Se refería a quién creen, a Salomón, pero a alguien más. Y ya lo vamos a ver. Ese es el templo que fue edificado por Salomón. Este templo, curiosamente, también estuvo funcionando, tuvo un periodo de vida de aproximadamente 400 años, hasta que en la desobediencia del pueblo de Dios, enemigos vinieron y al tomar cautivo al pueblo en dos periodos, en uno de estos periodos el templo fue destruido, fue quemado. Todo lo que ustedes ven ahorita, todo eso fue arrancado, robado, derribado. Y bueno, Dios en su misericordia decidió dar la oportunidad para volver a edificar el templo. Esto fue a través de dos hombres que fueron Esdras y Nehemías, que cada uno prácticamente trabajó fuertemente, respectivamente en el templo y otro en los muros de la ciudad. Pero esto fue lo que se le permitió a Salomón hacer. Pasaron estos 400 años después de que fueron creado el templo y después de que se edificó una vez más el templo, vino este otro templo, y este templo es conocido como el templo de Herodes. Ambos templos están edificados en el mismo lugar. La diferencia es de que Herodes, cuando recibe el reino muy joven, cuando es proclamado rey, los romanos obviamente son los que lo ponen como rey. Herodes había estudiado en Roma, no en Roma, sino en la cultura romana, había estudiado arquitectura. Fue un arquitecto impresionante, Herodes. Y él no solamente edificó el templo, sino edificó otras áreas más del templo. Hizo cosas muy diferentes. Y una de las cosas que hizo Herodes fue meter muchísimo la arquitectura helenista y romana. O sea, le puso de su propia cosecha. Entonces, estos templos son los que tienen memoria toda la iglesia primitiva. Cuando cada uno de los apóstoles, cuando Jesucristo mencionaban el templo, son estos. No estamos hablando de los templos griegos, romanos, de los templos de otros lugares, templos babilonios. No, siempre cuando hablaban ellos de eso, a eso se referían. Por eso les digo, es importante que nosotros identifiquemos principalmente cada uno de estos. Ok, algunos de ustedes, como les digo, ya conocían estos templos, pero vamos a trabajar un poquito más en ellos. Ahora yo quiero que comencemos con el primero, el tabernáculo de Moisés. El tabernáculo, la palabra tabernáculo significa morada. ¿Qué significa? Morada. Muy bien. Vamos a mezclar la predicación con algo de instituto bíblico y de todo. Va a ver aquí en este día, ¿de acuerdo? Y luego me piden su diploma. Bien. Obviamente, para crear ese se utilizaron implementos, se utilizaron utensilios y también vestimentas. Tenía mucho que ver. No voy a profundizar en esto porque lo vamos a hacer los miércoles. Ya próximamente, ya estamos en Éxodo, gracias a Dios, ya nos falta menos que al principio. Y vamos a tener la oportunidad de meternos tan profundo en el tabernáculo que yo sé que va a ser una bendición para toda la iglesia, para toda la congregación. Por lo pronto, déjenme les digo, esto fue creado y el tamaño que tenía era 43 pies por 33 pies de ancho por 13 pies de alto. Este era el tabernáculo. Ahora, el tabernáculo estaba compuesto de 3 lugares: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿De acuerdo? El atrio tenía que ser creado
exteriormente con cortinas de lino y unos postes que tenían una mezcla, una combinación. Estaban combinados con madera, con plata, con bronce, inclusive con piel de cabra. Ya lo vamos a ver eso con calma. Pero en la parte interna del tabernáculo venía siendo lo que era el atrio. Y el tabernáculo tenía que tener una altura específica, suficiente, escúchalo bien, para que los de afuera, y a ver si captan esto aunque sea un poquito, los de afuera no podían ver hacia adentro y los de adentro no podían ver hacia afuera. Ese era el objetivo principal. Bueno, el atrio, lo que es el patio, tenía dos elementos principales, y estos eran el altar de bronce y también el lavacro de bronce, o le llamaban el lavacro de espejo. Y está muy interesante. Pero bueno, el altar de bronce se utilizaba para traer a los animales, sacrificarlos en las esquinas del altar. Lo amarraban, era degollado el animalito, era tomada la sangre y el animal se llevaba a las mesas. En las mesas era cortado, y lo que hacía el sacerdote era tomar la sangre y rodear el altar. Esos picos que ustedes ven eran unos cuernos. Así fue el diseño que se hizo. Tenía unos cuernos porque el cuerno representaba poder. ¿Ok? Antiguamente el toro representa fuerza y el cuerno representa poder. Entonces, ¿qué se hacía? Se tomaba la sangre y se manchaba cada uno de los cuernos y también en el piso. Cuando entremos a yo les recomiendo no se lo pierdan, porque vamos a hacerlo de manera interactiva. Conseguí un tabernáculo que podemos meternos, caminar por él, ver cada pieza. Vamos a ver cómo los sacerdotes hacen todo su rollo, pero eso va a ser después. Pero aquí lo que quiero es por lo menos darles la idea. Esto es lo que hacían los sacerdotes junto con el trabajo de los levitas. Eran solamente dos grupos, nadie más podía entrar ahí. Tú venías a la puerta, traías tu animalito, era revisado que todo estuviera bien. Si el animal estaba bien, perfecto, sin defectos, sin manchas, sin tatuajes, sin nada de ese rollo, pasaba y órale, va para adentro. Y ese era el trabajo que tenía que hacer el sacerdote adentro. Ahora, el lavacro lo vamos a ver más adelante en el estudio, pero solamente les quiero decir una cosa: era hecho de bronce. Lo interesante para ustedes, mis hermanas, era de que el lavacro fue hecho gracias a las mujeres. ¿Por qué? Porque cuando salieron de Egipto y que Dios les dijo, tomen las riquezas de los egipcios, con un propósito que luego se los voy a decir, hoy no. Pero cuando le dice, tomen las riquezas de Egipto, tomaron el oro, pero también tomaron algo muy especial de las mujeres egipcias. ¿Y saben qué fueron? Los productos de belleza. Llegaron al tocador de las egipcias y decían, llévate todo, pero ya vete. Bueno, ¿y saben qué agarraban? ¿Qué es lo que ocupaba una mujer esencialmente para pintarse, para peinarse, para maquillarse? ¿Qué necesita? ¿Un qué? Un espejo. En ese entonces no existían los espejos. Lo que existía como espejo, ¿saben qué era? El bronce. Y Dios les dijo, quiero que también las mujeres tomen el bronce. Y las mujeres dijeron, gloria a Dios, nos van a dejar pintarnos. Y Dios dice, espérense, chiquitas. Entonces vienen cargando el bronce, sus espejos, y se estacionaban, ponían su espejo y se ponían bien guapas, ¿verdad? Pero llega el día en que Dios dice, quiero que tomen, quiero que levantes ofrendas y quiero que traigan porque vamos a edificar morada. Y quiero que el altar y quiero que también el lavacro sea de bronce. Y todas las hermanas, con todo el dolor de su corazón, ¿no es cierto?, con toda la alegría y con todo el gozo, dijeron, para Dios lo mejor, inclusive si esto representa sacrificar mi belleza. Y toman el material y lo hacen de bronce bruñido. Entonces, ¿qué hacía el sacerdote? El sacerdote tenía una vestidura especial de lino blanco y muy bonita, pero le faltaba algo al sacerdote, y eran sandalias. Le tenían permitido traer todo menos que sandalias. ¿Saben por qué?
porque hace unos meses atrás habían subido a un monte y en ese monte habían recibido la revelación, los diseños y todo el asunto, pero esto era porque hace, oílo bien, un par de años atrás, no muchos, unos meses tal vez, se le había dicho a alguien: quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás es un lugar, y estaba prohibido traer sandalias allí adentro. Todo lo que se hacía era sin zapatos. ¿Me están siguiendo? Muy bien, porque nos falta mucho. Ok, ahora, estaban estos dos elementos, pero había un tercer elemento. Y el tercer elemento era una puerta para la entrada a esa tienda. Y esa puerta estaba hecha de telas y unas columnas, 5 columnas, lo vamos a ver más adelante. Pero para poder entrar a este lugar era necesario primero presentar un sacrificio, después lavarse las manos, lavarse los pies y poder entrar a ese lugar. Y en ese lugar, como ustedes lo vieron, ahora es conocido, o más bien fue llamado como el lugar santo. Tenemos el atrio, el lugar santo. En el lugar santo, en esta sección, estaba hecho de los elementos que vamos a encontrar ahí adentro eran madera de acacia, que dicho de paso es la única madera. La madera de acacia es la única madera que no se pudre de todas las que hay. Era hecho de acacia y también era hecho de oro el lugar. Este lugar medía 30 pies por 15 pies. Ese era el tamaño del lugar santo. Ahora, adentro de este lugar, en la parte norte, a ver, ubíquenme, ¿dónde está el norte? Porque yo siempre me norteo. ¿Para dónde anda el norte? ¿Para allá? ¿Para allá? ¿Para allá? Oh, a ver, pónganse de acuerdo. Uno dice que para allá, a ver, ¿a quién le hago caso? ¿Para dónde está? ¿Para allá? ¿Para atrás? A ver, Gerardo, ¿tú para dónde? Para allá. Ok. Allá está el norte, sur, este y el oeste. Síganme por favor, iglesia. Norte, sur, este, oeste. No. No. El este, del este sale el sol. A ver, pongámonos de acuerdo. ¿Dónde está la playa? Allá. Ok, entonces ¿dónde está el norte, mi hermano? Allá. Norte, sur, este, oeste. Ok, ya lo encontramos por fin. Bien. Los elementos que habían adentro eran 3. Era, óigalo bien, era una menora, un candelabro, tenía 7 ramas, 7 puntas. Ok, el otro era un pan, la menora era de oro puro. La mesa para poner panes, la mesa era de acacia con oro. Y un tercer elemento era otro altar, pero este altar era de incienso, más pequeño, también con cuernos. Óiganlo bien, en la mesa de los panes se ponían al norte. Allá está el norte, ¿verdad? La mesa de los panes se ponían en ese lado. El candelabro se ponía del lado sur. Del lado oeste, perdón, que es para acá, ¿estamos de acuerdo? Se ponía el altar de incienso. Y enseguida del altar de incienso había un cuarto elemento, que eran otras cortinas para poder entrar al lugar santísimo. Síganme por favor. ¿Qué tenemos en el lado norte? La mesa del pan. Al lado sur, el candelabro. Al lado oeste, ¿qué tenemos? El altar. Ok, perfecto. Esto y este lugar de adentro estaba cubierto de unas placas de oro. Lo cubrían, lo formaban, la tienda se formaba con unas placas de oro y tenían dibujados 3 cosas: querubines, palmeras y flores. Todo esto representaba el Edén. La escritura dice que en el centro del Edén estaba el árbol de la vida y del árbol del bien y el mal. Dice la escritura que fallan al tomar del árbol y Dios los echa fuera del Edén. ¿Recuerdan? ¿Saben hacia dónde los sacó? Hacia el oriente, hacia el este. Y sacándolos, ¿qué puso Dios ahí? ¿Dos qué? 2 querubines con una espada encendida para que no accedieran. ¿Cuál es el camino para ir lejos de Dios? Al oriente.
¿Cuál es el camino para volver a Dios? El lado opuesto. Esta tienda tenía que ser situada de esta manera. La entrada al atrio estaba allá, la entrada al lugar santo estaba aquí y al lugar santísimo estaba acá. ¿Por qué? Porque les estaba representando que esto era la manera para volver a Dios. Era una figura de cómo restituir al hombre. Entonces entraban y ¿qué encontraban? Encontraban el atrio, encontraban el altar, encontraban el lavacro, entraban otra vez al velo y estaban en el lugar santo y estaban, ¿qué dijimos de este lado? La mesa de los panes, el candelabro y el altar de incienso. ¿Por qué? Porque para acceder a Dios se tiene que volver por el camino que te fuiste. Dijo el hijo pródigo, levantando sus ojos en su entendimiento, dijo: volveré a la casa de mi padre. Y volvió sobre sus mismos pasos. Entonces hay muchísimo que vamos a aprender más adelante acerca de este lugar. Después está el lugar santísimo. Ahora, este cuarto elemento para el lugar santísimo era una tela, era una cortina, pero esta cortina había sido formada de una manera que eran, óiganlo bien, 10 centímetros, vamos a decir que 6 pulgadas de espesor. Hace un tiempecito atrás yo fui a trabajar como asistente de los que ponen piso de madera, ¿no? De los que ensamblan. Y pues bueno, yo era la chichincle, ¿verdad? Decimos así, el estorbante, quiere decir, entonces, pues como yo era el ayudante, ahí me tocaba tener que quitar la alfombra. Y a veces eran 2, 3 pisos y había que bajar la alfombra. Y Dios mío, quitaba un rollo de alfombra y estaba pesadísima. Esa tela era como cargar 10 rollos de alfombra. Era imposible. Entonces, no piensen que el sacerdote llegaba y decía: con permiso, ¿verdad? Ya hice todo lo que tengo que hacer. No. Tenía que ofrecerse el incienso que ustedes vieron en ese momento y que lo vamos a ver en los próximos miércoles. Y ese incienso subía a la presencia de Dios y algo sucedía. No se sabe qué era. Hay diferentes versiones. Una es que el sacerdote era teletransportado, es decir, de estar en el lugar santo, de repente aparecía en el lugar santísimo. O la otra era que la cortina tenía una forma como de desvanecimiento, eso dicen los teólogos, y el sacerdote podía pasar. No piensen que la cortina la agarraba y la movía y voy a pasar. De hecho, el sacerdote, según la ordenanza de Dios, la manera en que tenía que pasar era traer los utensilios y entrar agachado. Entraba agachado a la presencia de Dios, se encontraba con el arca. La tapadera del arca es lo que se conoce como propiciatorio, y tenía que hacer una serie de ritos en el propiciatorio, y si no moría, si no se caía, era que el sacrificio era acepto. Entonces, para retirarse del arca tenía que salir de espalda hacia atrás, no podía darle la espalda al arca. Les hago una pregunta: una cortina de este grosor, ¿la puedes mover con la espalda? No sabemos qué es. No es el punto ahorita. No vamos a meter en esos rollos, ¿verdad? Que están ahí, ¿verdad? Tipo ciencia ficción. No, ese es el asunto. El asunto es que ustedes vean lo que representaba y lo importante que era. Después, 400 años después, ya que viene David y nace Salomón, Dios le dice: Salomón me va a edificar templo. Le da las instrucciones a David y estas son las instrucciones que les fueron dadas. Ahora, el tabernáculo, rápido le repito, era de 30 pies por 30 pies por 15 pies de alto. El templo ahora fue otra cosa. El templo de Salomón, fue creado en el año 960 a.C., más o menos. Tardó 7 años, pero escuchen las dimensiones. Eran 88 pies por 30 pies por 42 pies de alto. Y era esto. Y de hecho ahí está un comparativo. Ahí ven ustedes una familia por ahí, ¿verdad? Afuera. Este era el templo de Salomón. Cambiaron algunas cosas. Ahora el altar tenía que ser más grande y tenía que ser puesto de piedra, y sobre él entonces volver a utilizar los mismos elementos. El bronce
Y también el lavacro ahora era diferente. Ahora era puesto sobre 12 toros, 12 figuras de toros. 3 hacia el norte, 3 al sur, 3 al este, 3 al oeste. ¿Por qué? Porque el toro que representa, dijimos, representa la fuerza. Entonces, también el toro, al ser 3, estaba representando cada toro a una de las tribus de Israel. Porque ahora el templo quedaría en el centro y la ciudad sería distribuida. Porque anteriormente el tabernáculo tenía que estar en el centro del campamento y tenían que organizarse 3 tribus, acampar en un lado, 3 tribus en otro lado, 3 tribus en otro y 3 tribus en otro, y al frente del templo, exactamente del tabernáculo, al frente estar el monte Sinaí. Y cuando viene Salomón y arma el templo, que le toma 7 años, él recibe la instrucción de hacerlo ahora de esta manera: poner 2 columnas, cada una tiene su nombre, y poner unos cuartos anexos de 3 pisos a los lados, para que puedan servir de bodega, para que puedan servir para diferentes funciones que necesitan desarrollar los levitas y los sacerdotes. Entonces, en el atrio igual 2 elementos de bronce, los lavacros, y se le añadieron estas 10 tinajas de agua para poder tener agua suficiente, porque ahora el pueblo creció, ahora las necesidades crecieron, y ahora la forma de culto tiene que diseñarse de una manera diferente, no distinta, pero diferente a como se estaba haciendo anteriormente con Moisés. Entonces, en el lugar santo volvieron a permanecer los 3 elementos. Estos sí no cambiaron. Fueron los mismos utensilios que estaban en el atrio, fueron traídos al lugar santo de este nuevo templo, al que se le llamó el templo de Salomón. ¿Qué eran los elementos que están en el lugar santo? Diga conmigo: el candelabro, la mesa de los panes y el altar de incienso. Lo interesante del candelabro es que tenía figura de árbol. Y este candelabro tenía que estar prendido, escúchenlo bien, todos los días, todo el tiempo, toda la vida. Venía el sacerdote en la mañana y le echaba su chorrito de aceite y revisar que todas las flamas estuvieran encendidas. Venía el sacerdote en la tarde y volvía a hacer lo mismo todos los días. No podía haber un día. Cuando estaban en campamentos en el desierto, allí se les permitía apagarlo mientras se movía todo el pueblo. Pero una vez que se establecía el pueblo, inmediatamente tenían que encenderlo. En cuanto a los panes, se tenían que colocar 12 panes, un pan para cada tribu. Y todos los sábados el sacerdote llegaba y se comía el pan. Comían del pan. Y nunca, escúchalo, nunca debía de faltar pan en esa mesa. Y cada semana tenía que llegar el pan fresco. Y si quedaban moronas, no se debían desperdiciar. Era tomarlas y ofrecerlas junto en el altar del incienso. Era todo un proceso, y lo vamos a ver. Me estoy amarrando, ¿verdad? Estoy aguantándome para no soltar toda la información, pero va a ser algo precioso, iglesia. Cuando ellos cumplían con esas áreas, ahora en el templo de Salomón, ahora sí encontraban un lugar. Ya no era esa cortina que anteriormente era. Ahora era una cortina, sí, había una cortina, pero habían unas puertas. Y ahora el sacerdote sí podía entrar de una manera normal. No pasaban esas cosas que pasaban en el tabernáculo. Y el sacerdote entraba y ministraba. Y tanto en el tabernáculo como en el lugar santísimo del templo de Salomón, había un solo elemento: el arca del pacto. Y el arca del pacto estaba en un cubo específicamente, muy cuidadosamente. Tenía que cumplir con las medidas. El lugar santísimo debía de medir 15 pies por 15 pies por 15 pies. ¿De acuerdo? Ahora, todo esto que tenía que hacer era solamente para retener el arca del pacto. Ustedes saben que dentro de esta arca, dentro de este mueble, estaba la vara de Aarón, estaban una pequeña porción de maná que nunca se echó a perder. Todo el maná se echaba a perder, ¿lo recuerdan?
pero este nunca se echó a perder. Y había un tercer elemento, las tablas de la ley. Pasan poco más de 400 años y el pueblo cae en una rebeldía, en una desobediencia, en una lejanía a Dios, y Dios tiene que permitir que vengan invasores y que tomen la ciudad. Pero unos de ellos, ¿qué hicieron? Tomaron el templo, sacaron los utensilios, se los llevaron al rey que había invadido y quemaron el templo, lo destruyeron completamente. Este fue el templo número ¿qué? 1. El 2, o sea, el primero fue un atrio, pero como templo está considerado el número, ¿no lo olvidan? Perfecto. Pasa el tiempo, Dios despierta el corazón de Esdras, de Nehemías, de los profetas. Entonces ellos, Dios los usa y abre todos los medios para que vuelvan a Jerusalén y vuelven a edificar el templo. Utilizan las mismas medidas, utilizan el mismo prototipo, todo, y vuelven a edificar el templo. El único problema es de que encontraron el altar de bronce, el lavacro, encontraron la mesa de los panes, la menora, el altar del incienso, pero ya no había a partir de ese entonces más arca. Y Ezequiel menciona en una de sus profecías cómo la gloria de Dios, como Dios dijo que su gloria se saldría del templo, se apartaría del templo. Pasa el tiempo, son conquistados una vez más por los helenistas, después los romanos, y viene este hombre llamado Herodes, que fue el que les comenté, y este Herodes de joven junta a los sacerdotes, a los ministros, ya a los fariseos, a toda la división de la religión judía, y les propone el edificar un nuevo templo. Estaba operando el templo de Salomón. Síganme aquí, es ya más delicado. El templo de Salomón estaba operando, pero Herodes junta a todos y les dice: voy a hacerles un templo más grande, más bonito, más efectivo. Y pues se ponen a temblar todos. Dicen: si le decimos que no, nos mata, y si le decimos que sí, nos va y no nos cumple. Pues total, cuenta la historia que sí accedieron. Entonces Herodes empieza a edificar ese templo y le toma 46 años edificar el templo. Y él empezó apenas unos años antes de Cristo. Y empieza a edificar el templo. Y el templo de Herodes ahora es impresionante. Esa solamente es la planicie principal. Faltan todos los alrededores. Y en este templo ahora se hacen unas enmiendas: más grande, más llamativo, más admirable. Se ponen unas barras en la parte de afuera para que estas barras sean el límite para los gentiles. Los gentiles no podían pasar de esas barras. Se levantan unos muros, no eran los mismos muros de la tienda, que eran de lino. Eran otros muros externos. ¿Para qué? Para crear algunos cuartos especiales, pero sobre todo para poder crear en este lugar un espacio exclusivo para los judíos. Pero ese patio se va a dividir en dos: el patio de los hombres y el patio de las mujeres. Tenemos que tener a las mujeres un poquito más atrás, porque qué argüendera en aquel entonces, No, o sea, es lo que decía Herodes, no vayan a pensar mal de mí. Estas mujeres son bien tremendas, así que las mujeres en un lado y los hombres más cerquita de Dios. Y a las mujeres las relegaban. Pero lo interesante, iglesia, es que en este patio, en este lugar donde está el pórtico de Salomón, en este lugar es donde Jesús le predicaba a los gentiles. En ese lugar es donde Jesús condenó a los fariseos. En ese lugar es donde Jesús hizo milagros, donde Jesús desarrollaba más su ministerio. Y en este lugar es donde perdona a una mujer. El templo está impresionante. El templo está mucho más alto. Mira las medidas. Ahora son 40 pies por 18 pies solamente. Oiga bien, esas medidas de 40 pies por 18 pies no es la medida de la superficie, es la medida de cada piedra. Es la medida de cada bloque de piedra que Él mandó hacer. El tamaño
está enorme. Déjame ver si lo tengo por aquí. Déjenme ver. No, pero lo voy a traer la próxima semana. El tamaño supera drásticamente al templo de Salomón. Esto era el templo de Salomón. Esto. Pero aún este está más grande y más alto. Cubre la parte de arriba con oro, lo que es la torre. Pero todo esto Herodes lo hace por una cosa. Porque anteriormente lo que buscaban los hombres era inmortalizar su nombre. Y algunas culturas creían que peleando grandes batallas, siendo guerreros increíbles, era como su nombre era inmortalizado. Este templo fue llamado el Templo de Salomón por más de 500 años. Y llega Herodes y dice, no puede ser posible que sigan diciendo el nombre de Salomón. Yo quiero que a partir de hoy se diga mi nombre. Esa era la intención real de Herodes de edificar este templo, de que su nombre fuera inmortalizado. No era tanto por el apoyo al judío, sino era por su deseo, ¿verdad? Como arquitecto, de crear algo grande, pero sobre todo de que su nombre fuera inmortalizado. Utilizó 18,000 hombres por 46 años para poder edificar el templo. Y bueno, como les digo, tenemos la corte de los gentiles, la corte de los judíos, y también en esta parte era ahora el atrio de los sacerdotes, donde encontramos los mismos elementos. Encontramos el altar de bronce, mucho más grande. Encontramos el lavacro, que ahora es del tamaño de una piscina. Podían literalmente echarse un clavado a nadar allí. Y este era el mismo proceso, los mismos sacrificios que se hacían. Y en el lugar santo también encontramos impresionantemente, como ustedes lo vieron en el video, unas paredes de oro increíbles, altas, grandísimas. Y encontramos una menora, encontramos una mesa para los panes, y encontramos un altar de incienso. Ese altar de incienso es donde estaba Zacarías, el papá de Juan, ayúdeme, ¿sí? Zacarías, y estaba ministrando a Dios. Entre la cortina o la puerta y entre el altar es donde se le aparece el ángel. Ahora, ¿recuerdan de qué estaba cubierta la cortina? ¿Cuáles eran las figuras en la cortina para el lugar santísimo? Eran unos querubines. Y vuelvo a lo mismo. Cuando Adán y Eva se apartaron del árbol de la vida y fueron hacia el oriente, lo primero que dejaron fue el árbol. Continuaron ese Edén, dejaron el Edén lleno de frutos, lleno de bendición de Dios. Y en lo que dejaron enseguida fueron unos querubines. Para volver del oriente tenían que atravesar el atrio o el patio, tenían que atravesar las puertas del lugar santo y encontrarse con estos elementos, pero una cortina que tenía unos querubines protegiendo la gloria de Dios. Y Herodes, el lugar santísimo, lo crea ahora a un desnivel, lo sube porque tenía que cumplir con la figura de cubo, pero como quiere que se vea más grande, quiere que sea más vistoso, más impresionante, ¿qué hace Herodes? Sube una plataforma para el lugar santísimo, para que pueda todo verse alto, pero ese lugar está vacío. No hay arca, no hay nada. Ahora, te estoy platicando todo este asunto ¿por qué estamos viendo esto? Déjame te muestro un par de citas bíblicas. Ven conmigo a Juan. Bueno, antes de esto, déjame te muestro. Ese es el comparativo de los tres en tamaño. Están en escala, pero real. Este es el tamaño del atrio. Y el templo de Salomón es más grande que ¿cómo se llama esta? El tabernáculo. Pero vean el tamaño del templo de Herodes. Más impresionante, ¿no? Más grande, pero más vacío. Y el punto es este, iglesia. Vente, Francis, conmigo.
El punto es que aquí vemos lo que Dios hacía. Aquí también vemos lo que Dios estaba haciendo. Pero aquí no se les permitía a esta familia entrar. Pero puse esa familia no solamente por dar un comparativo del tamaño. Lo estoy poniendo también por una cosa más. Ezequiel habla de un tercer templo. No dice el tercer templo, No, eso no existe. El tercer templo no existe como tal. Porque en realidad, bueno, ahorita lo menciono. Ezequiel habla de un templo. Y este templo que menciona Ezequiel, las dimensiones son 1 milla por 1 milla por 1 milla. Impresionante. Esta cosita se vería chiquitita a comparación de lo que ve Ezequiel. Pero ese templo que algunos están esperando que se construya, ese templo, nos dice la escritura lo siguiente en Juan 2:18. Y los judíos respondieron y le dijeron a Jesús: ¿qué señal nos muestras ya que haces estas cosas? Y esto se lo preguntan porque Jesús, de esa parte, de este lugar, del lugar de los gentiles, Él acaba de correr a los mercaderes, a los vendedores, a los cambistas, los acaba de echar para afuera. Y vienen a reclamar los fariseos y les dice: ¿por qué haces esto? Y dice: ¿qué señal nos muestras? Y la respuesta de Jesús es esta: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Y los fariseos dicen: oye, Herodes no ha terminado de construirlo, le faltan unos cuantos años, 46 años lleva construyéndolo, y tú dices que lo vas a levantar en 3 días. Dijeron: este está loco. ¿Saben por qué, iglesia? Porque los fariseos malentendieron la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no se está refiriendo al templo de Herodes. La palabra de Dios se está refiriendo a otro templo. Versículo 20. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Y dice la escritura que él hablaba del templo de su cuerpo. Y esto es lo que yo quiero que tú consideres. Qué impresionante está el tabernáculo de Moisés y el templo de Salomón también, pero el de Herodes, wow. Pero después viene Cristo y dice: es que ustedes están mal. A pesar de que no deshonró el templo, a ese templo construido con egoísmo, construido con altivez, con orgullo, con pecado, le llamó la casa de Dios. Mi casa será llamada casa de oración, refiriéndose a esa casa, porque venía algo diferente, pero no había llegado todavía. Pero una vez que Cristo está listo para ser sacrificado, ese templo dejó de ser. Era cuestión de años, 40 años más. Vamos a esperar que termine de construir Herodes. Ya que lo termine, van a venir y va a ser derribado y no va a quedar piedra sobre piedra. Porque hay un nuevo templo que edificar, iglesia. Y lo que a mí me admira y me asombra, yo le pido al Espíritu de Dios que te ayude en esta mañana, es que Dios dejó todo esto. Dios no quiso hacer caso a esto por una cosa, por esto. Porque dijo: ahora yo quiero que el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo ya no esté allá en Jerusalén. Ahora quiero que esté aquí, contigo, en ti. Iglesia, ¿quién en su sano juicio dejaría una casa, una mansión, con todos los servicios, con todos los lujos, para ir a meterse a un cuartito?
¿Me entiendes? Dios dijo, yo no quiero ese templo. Yo quiero un nuevo templo. Y te miró a ti y dice que sus ojos miraron tu embrión. Dice que sus ojos te miraron cuando estaba siendo formado. Y tu papá, tu mamá decían, ay, se está formando un bebé. Pero ¿sabes qué decía el Espíritu de Dios? Se está formando un templo donde yo quiero habitar, donde yo quiero morar, donde yo quiero depositar un altar de sacrificio, un lavacro. Quiero depositar una mesa de panes para tener comunión con el templo. Quiero que ese altar de sacrificio sea donde muera Él todos los días, todo el tiempo. Quiero que en ese lavacro solamente lave sus manos y sus pies, porque yo lo voy a limpiar. Quiero que en esa mesa todo el tiempo estemos comiendo de la palabra, mi templo y yo. Quiero que en ese templo esté la luz, porque yo voy a alumbrar su vida. Aunque estén oscuros los días, yo voy a alumbrarle. Pero sobre todo, yo quiero que tenga un lugar especial donde yo voy a habitar todo el tiempo. En estos templos, aquí solamente se les permitía entrar una vez al año en el lugar santísimo. Pero Dios decidió que en este templo, todos los días, a toda hora, pueda estar el lugar santísimo y el templo en comunión. Dios decidió abandonar ese templo, hermanos, porque Dios quiere que tú seas su templo. ¿Lo puedes entender? Por eso cuando veamos la próxima semana este montón de escrituras, yo quiero que ustedes puedan entender que no se trata de algún ejemplo. No es un ejemplo el que se está dando. Ustedes son piedras vivas. Y Dios quiere levantar un templo de ustedes y de nosotros. Pónganse de pie. Pablo nos va a decir más adelante que nosotros, y como también lo dijo Pedro, como piedras vivas, ya está todo listo, hermanos. Y a mí me admira, yo digo, ¿cuántos no están comiéndose las uñas, asustados? Y alguien pone, ya están los planos para el tercer templo. Ya viene el tercer templo. Ya se va a cumplir el anticristo y esto y el otro. Y Dios ha de estar arriba diciendo, ¿y cuándo tú te vas a montar sobre este edificio que estoy edificando? Hermanos, me atrevo a decir esto, escúchame bien. Tú y yo somos el tercer templo. Tú y yo somos el templo que Ezequiel habló. Tú y yo somos ese edificio impresionante. Tú y yo somos ese templo que el Señor está levantando, que se va a edificar allá, que lo van a hacer, que lo hagan. Pero tú y yo somos el templo que el Señor ha querido edificar. La palabra tabernáculo significa morada. David dijo, Dios, el cielo es que tu trono y la tierra, y Salomón lo dijo, Señor, que este templo sea el estrado. ¿Saben para qué sirve el estrado? Para poner los pies. El Señor tiene un trono, iglesia. ¿Cuál es? El cielo. El Señor tiene un estrado, iglesia. ¿Cuál es? La tierra. Pero el Señor quiere una morada. ¿Quién es esa morada? Por Dios. Eres tú. Eres tú quien decide, oílo bien. Antes era el sacerdote el que tenía que hacer todo un rollo para poder entrar al lugar, al atrio. Tenía que estar vestido. Tenía que hacer todo un show para poder pasar al lugar santo.
Yo quiero que cantemos la última canción que cantaste, por favor. Y tenía que ser otro rollo más para poder entrar al lugar santísimo. Eso hacía el hombre. Pero ¿sabes ahora quién es el que está aquí para entrar? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que necesita entrar a ese nuevo atrio, a ese nuevo tabernáculo, a esa morada. Eres tú. Él ya tiene un trono, no necesitamos edificarle un trono. Él ya tiene un lugar, un estrado. Uy, todos vivimos 7,000 millones de personas en ese estrado, pero Él necesita una morada. Por eso ustedes, hermanos, como piedras vivas, sean edificados. Déjame lo pongo rápidamente. Ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales y aceptables. Hermanos, tenemos que ir a trabajar, tenemos que ir a comer, tenemos que ir a dormir, tenemos que atender a la familia. Es bueno, pero esa no es tu misión. Tu misión es ser edificado como casa espiritual. El Señor está edificando un templo, y ese templo va a quedar precioso. Herodes utilizó piedras increíbles, inmensas, impresionantes, pero Dios te quiere usar a ti para que tú seas esa piedra. Amén. Inclina tu rostro. Cierra tus ojos. Y yo quiero que tú invites al Espíritu de Dios a tu templo, a tu morada. A lo mejor no te has dado cuenta y lo has echado afuera. Preciosa sangre se derramó. Era lo que se tenía que utilizar para poder entrar y ministrar al Señor. Pero hubo una sangre, la sangre de Cristo. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Gracias, Jesús. Jesús. Es ahí donde Él dijo: derriben este templo y yo lo voy a levantar. Y lo hizo, iglesia. Hay poder en la sangre. Dilo fuerte, cántalo. Que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Levante sus manos a Él y adórelo. Preciosa sangre que me transformó. Gracias, Señor. Preciosa sangre que me purificó. Hemos sido lavados como en ese lugar que se lavaban, hermanos. Hemos sido limpios. Sobre ti el dolor. Gracias, Dilo, Jesús. iglesia. Tus venas lloraron. Jesús. Eres tú, mi Dios. Jesús. Eres tú, mi Salvador. Jesús. Eres tú el que nos ha redimido. Con todo nuestro ser. Te damos gracias, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en el nombre del
Señor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Gracias, mi Dios. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre Así es. me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me sanó, tu sangre. Confiésele lo que hizo. Transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre. Es lo que hizo por ti y por mí. Su sangre nos limpió. Tu sangre me sanó. Su sangre nos salvó. Tu sangre me Nos salvó. sanó. Hay poder en la sangre de Jesús que fluyó por amor. Dilo fuerte. Hay poder en la sangre que Él derramó. Más fuerte, iglesia, más fuerte. Hay poder en la sangre, su sangre preciosa, Dios, que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Levantamos a ti nuestras manos, nuestro corazón, reconociendo que esta sangre preciosa nos ha permitido acercarnos a ti. Nos ha permitido Que fluyó por amor. crear la paz entre Dios y el hombre. Hay Gracias. poder en la sangre Gracias, que mi Él Dios. derramó. Dígale a Él. Hay poder en la sangre de Jesús que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Imagina, Él decidió dejar ese tabernáculo para entrar en ese templo. Y Él permitió que ese templo fuera reedificado. Y permitió que ese nuevo templo, lleno de orgullo, lleno de mercaderes, lleno de pecadores, lleno de religiosidad, se edificara. Y Él aún así fue fiel a su palabra, pero Él decidió dejar ese templo y venir a morar contigo. Venir a hacer de ti su morada, su casa, su habitación. Tú y yo nunca vamos a recibir a un hombre tan importante, tan influyente en nuestra vida como el que ya hemos recibido en nuestro cuerpo. Y es el Espíritu de Dios. Ora conmigo. Padre, te damos gracias porque ahora, Señor, nosotros como templo vivo vamos a ofrecer sacrificios vivos. Nosotros como un templo santificado vamos a vivir santamente. Ahora como un templo lleno, vamos nosotros, mi Dios, a vivir una vida plena, una vida llena de la gracia y del favor de Dios. Limpia este templo y echa fuera todo lo que no te guste, todo lo que no te agrade, todo lo que no sea tuyo, porque esta es tu casa. No eres mi invitado,
eres el dueño de esta morada. No eres un huésped en mi vida, eres el propietario de ella. Adorna el templo como tú quieras, mi Dios. Adórnalo con los dones, con los talentos, con los ministerios que tú quieras poner. Ellos pusieron figuras de oro. Ellos eran tremendos para labrar, mi Dios, para hacer esos dibujos, esas figuras impresionantes. Pero tú, mi Dios, en este templo pon lo que tú quieras. Marca este templo, marca esta vida con las marcas de Cristo. Marca este ser, mi Dios, así como fue marcado Cristo, así como Él fue marcado como un hombre santo, como un hombre que obedeció, como un hombre que se humilló, como un hombre que no se aferró. Que nuestras vidas sean marcadas de la misma manera. Opera en nosotros, Padre. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.